domina tu mente, domina el mercado. Prepárate para el análisis técnico más avanzado. ¿Te ha pasado que entras en una operación y el precio parece como un código de barras? Sube, baja, llena de mechas, te saca y el mercado luego sí se mueve. Bueno, eso realmente no es casualidad. Hoy te voy a mostrar por qué estas zonas laterales son las más peligrosas, pero también las más rentables. En mi caso, al ser un operador 100% tendencial, por lo general yo evito ejecutar entradas en esos niveles. Hay personas que sí saben trabajar estas zonas y realmente son unos grandes expertos. Acá lo que yo voy a centrarme es en lo que está sucediendo actualmente en el Nasdaq y cómo en este momento ha entrado en una de esas zonas que llamamos como códigos de barras. Veamos cómo desde las últimas semanas o básicamente todo el mes de diciembre, como en 4 horas vamos a trabajar gráfico de 4 horas donde voy a explicar detalladamente todo esto, cómo pues el mercado ha estado básicamente como un código de barra. Y vamos a centrarnos en la actualidad. Hoy un día muy interesante donde hay decisiones de tipos de interés. Se espera que se mantengan, que no hayan bajadas y vamos a ver esto cómo va a reaccionar el mercado. Veamos, por ejemplo, esta vela de 4 horas, un día como el de hoy, exactamente para el ejemplo, cómo el mercado baja con fuerza, engaña, sube, otra vez acá empezó arriba, genera un mechazo arriba, un mechazo abajo. Entonces estos días, para mi operativa que es tendencial, son días inoperables, donde lo que, por ejemplo, para poder yo operar esto, tendría que primero esperar que el mercado saliera por estos niveles o por el contrario, que se decidiera, en caso tal de generar movimientos bajistas, que rompiera por debajo de estas líneas. Sería la única manera y también claramente pues esperaría un tipo de movimiento. Voy a hacer simplemente un ejemplo. Básicamente lo que yo esperaría es que el mercado, por ejemplo, rompiera, viniera a validar en un retesteo y ahí sí tomara la fuerza. En el caso contrario sería igual que primero bajara con fuerza, validara, viniera a hacer una especie como de retesteo y ahí sí tomara una dirección clara. Entonces, al yo hacer trading 100% direccional, tendencial, estas zonas pues son zonas donde realmente pues evito entrar ya que los recorridos son muy erráticos y realmente pues acá es donde más dinero por lo general se pierde. Si una persona no sabe interpretar estas zonas, acá es donde más dinero se puede estar perdiendo. Entonces, ¿qué es una zona, como lo estoy llamando, una zona de código de barra y por qué es tan relevante en el mercado? Entonces, una zona código de barra es un rango. Aquí, por ejemplo, yo estoy teniendo en cuenta toda esta zona. Para mí es una zona donde hay una resistencia fuerte y hay un soporte y evidentemente ahí está trabajando claramente toda una zona de rango. Aquí, por ejemplo, esta zona del 76% es básicamente el retroceso. Veamos que tomé este fractal de aquí a acá y le estoy midiendo el retroceso y en este momento pues el mercado está por debajo de los 76% y acá tenemos el 76% y acá abajo el 61%. Entonces básicamente voy a borrar esto para que nos centremos solamente en el rectángulo y vamos a hacer otro rectángulo como para centrarnos claramente en estas zonas de acá, que es lo que vamos a trabajar y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces acá hablábamos de las zonas de esas de código de barra, donde generalmente pues ahí el mercado es bastante errático. Pero vamos a hablar también de oportunidades siempre y cuando se sepa interpretar todos estos movimientos. Entonces, Wyckoff decía que la indecisión nunca es inocente. Y aquí es donde las manos fuertes ejecutan sus maniobras más importantes, como por ejemplo acumular, distribuir, absorber liquidez, manipular, por ejemplo, los traders impacientes.
Vamos a hacer, por ejemplo, un claro ejemplo sería con esta vela. Veamos acá cómo hay una fuerte manipulación. Observemos cómo, por ejemplo, acá el mercado claramente aquí nos puede estar generando una zona fuerte de resistencia. Vamos a ir observando cómo estos niveles, veamos acá todos los mechazos y cómo el mercado en estos niveles va generando resistencias. Entonces acá es un claro ejemplo de cómo el mercado acá, para muchos participantes, esta vela quizás fue una vela de intención para muchos alcista y cómo el mercado la revierte y vuelve otra vez a caer para confundir. Y más aún, veamos el ejemplo el día de hoy. Estamos acá en sección Nueva York, apenas van como más o menos 2 horas de mercado y acá podemos encontrar un claro ejemplo, cómo el mercado al iniciar esta vela de 4 horas intentó generar un impulso alcista y cómo inmediatamente cae y más aún cómo cae con fuerza. Veamos que cae alrededor de los 25.600 a los 25.500, aproximadamente 100, 110 puntos y de nuevo vuelve otra vez, ¿sí?, a estas zonas de soporte donde nos empieza a trabajar claramente todas estas zonas. Vamos acá a buscar una flechita para ir siguiéndola. Veamos esta zona de red de soporte. Veamos que toda esta área es un área muy fuerte de soporte y cómo el mercado entonces está trabajando. A mí me gusta mucho, más que trabajar soportes precisos, me gusta mucho trabajar áreas donde tomo los máximos más altos y los mínimos, pero también voy teniendo en cuenta esas zonas donde el mercado está generando soportes claros. Por ejemplo, esa zona de los 25.000, aquí podríamos nosotros llegar y generar una línea de soporte como para también irla teniendo en cuenta y veamos entonces ahí cómo el mercado ha soportado. Igualmente acá arriba podemos observar cómo el mercado en estas áreas pues ha generado una resistencia. Entonces en esta área está trabajando muy bien lo que el concepto que estamos llamando de código de barras, cuando el mercado está demasiado errático. Entonces, lo que realmente ocurre dentro de este rango, esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Porque dentro de una lateralidad casi siempre verás tres comportamientos muy, muy interesantes. El primero son pruebas de testeo, o sea que son pequeños quiebres. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo acá. Son quiebres donde el mercado viene. Veamos que acá teníamos un mínimo en los 25.539, ¿sí? Veamos entonces cómo el mercado baja más o menos alrededor de 9, 10 puntos. Es un testeo rápido, si son quiebres rápidos que ingresan rápidamente a donde, a las zonas que está trabajando y a los mismos niveles de precios anteriores. Entonces esto, cuando empezamos a ver este tipo de quiebres, que son quiebres rápidos, ¡pum!, vuelve otra vez a la zona. Aquí también tenemos este ejemplo, como el mercado viene y quiebra, está trabajando sobre estas áreas, como viene rápido, quiebra, hace un testeo y vuelve otra vez a entrar a la zona para mantener ese nivel de precio. Esto lo podemos llamar como zonas de absorción. Aquí es claramente una señal de que el mercado está absorbiendo. Segundo, mechas largas, o sea que son barridas de stop. Por ejemplo, un día como el de hoy, veamos esta mecha tan grande. ¿Qué pasó? Teníamos en cuenta de que el mercado, muy probablemente, ¿por qué hacen esto? Básicamente, todo esto lo podríamos llamar zonas de stop loss y el mercado y los profesionales saben muy bien dónde están todas estas zonas y es evidente que un día como el de hoy, eso fue una clara creación de liquidez. ¿Qué pasa? El mercado sale con fuerza, ¿sí? Y muchos participantes al ver uno, dos, tres toques en un área, pues básicamente deciden tomar posiciones alcistas y muy probablemente
toda esta área, vamos a delimitarla acá, toda esta área, sí, toda esta área es un área donde muchos participantes colocan sus stop loss, así que por lo general entonces este tipo de comportamiento es el que viene a tomar liquidez, ¿sí? Barren todos estos stop loss y vuelve otra vez a ingresar el precio. ¿Sí? También lo podríamos ver en el lado alcista, ¿sí? Como el mercado, por ejemplo, acá genera un engaño, ¿sí? Muchos participantes, por ejemplo, acá en estas áreas, tenemos acá en todas estas áreas, vamos a hacer el ejemplo, si hagámoslo claro acá para que vamos teniéndolo en cuenta, como por ejemplo en estas áreas sucede lo mismo. Muchos participantes acá creen que el movimiento, pues con esta vela técnica, el movimiento ya ha finalizado, entonces empiezan a observar una resistencia y deciden entrar en venta. Y veamos entonces acá cómo el mercado, después de generar este movimiento, viene acá, barre todos esos stop loss, toda esa liquidez, ¿sí? De los que, por ejemplo, se habían anticipado al movimiento que se generó, y una vez hay un barrio de liquidez, aumenta la liquidez en estos niveles y vuelve otra vez a generar un nuevo comportamiento. Entonces todo esto es importante que empecemos a entenderlo. Y el aspecto número 3 y el comportamiento número 3 que se generan en estos niveles laterales son las falsas rupturas, ¿sí? Básicamente son rompimientos que no avanzan, ¿sí? Claramente tenemos este, por ejemplo, acá. Veamos que volvemos otra vez a los ejemplos. Viene, genera engaño, ¿sí? Y es la manipulación clara, ¿sí? Falsos rompimientos en áreas laterales de rango que vienen a probar liquidez, a absorber, y una vez lo hacen, manipulan, engañan, vuelven otra vez a entrar. Entonces acá es donde es importante hablar de lo que es la ley del esfuerzo y el resultado, un concepto muy interesante de Wyckoff que lo podemos aplicar. Y es que el volumen revela la verdad detrás del precio. O sea que cada vez que nosotros vemos un gran volumen en una mecha, pero el precio no continúa, es porque alguien está absorbiendo, y es alguien grande con bastante capital. Y en el caso contrario, si ves, por ejemplo acá, veamos este ejemplo tan interesante. Si ves una ruptura, o sea, si ves una ruptura sin volumen, es muy probable que sea falsa, ¿sí? Y que el mercado venga también a engañar hacia abajo y vuelva otra vez a los mismos niveles de precios de entradas. Entonces, si ves ruptura con volumen creciente, sí hay intención real. Por ejemplo, acá veamos cómo el mercado estaba trabajando esta área. Primero engañó, manipulación, absorbió liquidez, engañó también abajo, pero cuando ya rompe con fuerza, observemos cuando rompe con fuerza este nivel, podemos ver que primero la ruptura tiene volumen y el volumen es creciente. Aquí hubo una intención real como mínimo de romper esta área. Entonces nosotros vamos observando estos detalles y es ahí donde, por ejemplo, entonces acá vamos a hacer un ejemplo que era lo que yo les estaba explicando. ¿Cuál sería la única manera de yo operar? Es primero que haya una verdadera ruptura con volumen real, una vela fuerte, una vela noble, una vela que rompa todas estas áreas, ¿sí? O básicamente un ejemplo, hay muchos operadores que buscarían operar de esta área a esta área, entonces lo que se busca es que haya primero un rompimiento con una vela fuerte. Una vez haya ese rompimiento, siempre se tiene que buscar un retroceso para retestear el área que se rompió para que de nuevo haya liquidez y lleve el precio. Eso es lo que buscamos, recorridos nobles, recorridos claros. Y eso es lo que está sucediendo en esta área. Por eso, entrar acá es muy difícil. Hay muchos operadores que sí lo hacen muy bien, que ya son scalping, que se dedican a operar estas zonas de rango, pero para mi experiencia, según mi operativa, estas zonas son las que más debemos evitar. Por lo mismo, porque hay manipulación,
hay rupturas falsas, hay engaños. Entonces acá es donde más participantes están perdiendo dinero. ¿Me puedes comentar y dejar un mensaje en los comentarios si te ha pasado que has entrado en estas áreas? Porque ¿qué es lo que se busca? A ver, cuando hablamos de recorridos nobles, hablamos de movimientos tendenciales. Vamos a hacer un ejemplo, movimientos como podría ser este, movimientos nobles donde el mercado expande, retrocede y va manteniendo una dirección. Veamos que cada vez hay máximos y mínimos más altos. Caso contrario, cuando llega a estas zonas laterales donde ya no hay nuevos máximos ni mínimos, sino que lo que hace es entrar entonces en esa fase lateral o esa fase de código de barra del cual estamos hablando. Muy importante entonces tener estos puntos claros. Entonces, según la ley del esfuerzo, el volumen entonces revela la verdad detrás del precio. Ya sabemos que si hay un volumen y una mecha y el precio no continúa, es porque alguien está absorbiendo. Si ves una ruptura sin volumen, es muy probable que sea falsa. Y si vemos una ruptura clara, ¿sí? Un ejemplo acá, es porque realmente hay una intención de llevar el precio hacia una dirección. Entonces, las trampas institucionales. Acá es donde, ¿por qué hablo de Wyckoff? Porque realmente es un referente y más sobre el lenguaje del precio, el estudio del lenguaje de precio es muy importante porque no se trata de indicadores, sino de aprender a leer el lenguaje, cómo se mueve el mercado. Entonces, Wyckoff identificó dos trampas maestras. Una es el sprint, que es barrida por debajo del rango para activar stop loss. Acá tenemos el claro ejemplo del día de hoy. Aquí teníamos una zona de soporte que muchos participantes tomaron como oportunidad para sumarse en compra, dejaron sus stop loss y entonces el mercado hoy hizo un sprint, que es básicamente una barrida por debajo del rango, o sea, por debajo de este rango, ¿para qué? Para activar stop loss y los que realmente quieren mover el mercado, aquí aprovecharon la oportunidad para entrar, ¿sí? A un mejor precio. Y también está el loop through, que es barrida por debajo para vender caro. Entonces, tenemos los dos conceptos. Una vez que entiendes esto, cada mecha en el borde tiene un propósito. ¿Sí? Cada mecha tiene un propósito. Entonces, veamos, por ejemplo, acá, vamos a hacer otro ejemplo. Veamos, por ejemplo, un ejemplo claro de un obtruse. Soy malo para el inglés, ¿sí? Que básicamente es una barrida por arriba. Básicamente es entonces esperar este ejemplo claro. Acá tenemos entonces claro que es básicamente un engaño, ¿sí? Donde se barren todos sus stop loss para vender caro y estar mejor posicionados para tomar todos estos beneficios. Acá tenemos también un ejemplo del sprint, lo mismo, barrida de stop loss para comprar a un mejor precio y llevar el precio más arriba. Entonces tú lo puedes ir haciendo, ¿sí? Uptrust para ventas, sprint para subidas, como primero, esa jugada institucional es muy clara, muy interesante. Si tú aprendes y te especializas, por ejemplo, miremos esta barrida, esta es buenísima, porque el mercado hace el sprint, barre todas estas zonas de stop loss y sube, ¿sí? Pero acá hace otra cosa, entra en un código de barras. Entonces miremos que acá es muy probable que muchos participantes hayan colocado todas estas áreas de stop loss y veamos cómo hacen dos sprints. Primero barrida, liquidez, hacen de nuevo otra barrida y una vez ya los participantes están cansados de perder dinero, ya no entran y ahí es donde llevan el precio más arriba. Entonces, por lo general, casi siempre estos movimientos son muy repetitivos, por eso tenemos que esperar. Es muy probable, a ver, si hablamos de la lógica el día de hoy, muy probablemente el día de hoy, si esto fue un sprint, que fue una barrida de todos estos stop loss, muy seguramente ya hay muchos institucionales posicionados antes de la noticia del día de hoy, que es la noticia de los tipos de interés y ya están posicionados y muy probablemente entonces el mercado se vaya a ir arriba.
y rompa con fuerza estos niveles. Ojo, es una hipótesis, es una probabilidad si esto sería un sprint y una toma de liquidez. Vamos a ver cómo finaliza el día. Entonces tú puedes ir haciendo el ejemplo, el ejercicio, ¿sí? Vas a encontrarte muchos ejemplos claros, míralos acá y cómo el mercado siempre es repetitivo y es cíclico. Entonces, la mayoría pierde por tres razones en estas zonas. Uno, entran erróneamente en la primera ruptura, ¿sí? Ellos colocan stop loss muy cerca, justo donde el mercado los va a limpiar. ¿Cuántas veces tú has entrado en una zona? ¿Sí? Entras, por ejemplo, hagamos el ejemplo acá, entras de manera prematura, el mercado te limpia, te saca y ahí sí se va a la dirección. Yo creo que muchos se identifican por no saber colocar un stop loss o entrar antes del gran movimiento. ¿Sí? Ignoran también el volumen y el contexto del mercado. Por eso entender el contexto es fundamental. Si yo, por ejemplo, soy un operador que solo opera tendencias, yo voy a evitar sí o sí toda esta zona. Si solo voy a entrar cuando el mercado salga con fuerza, haga ese rompimiento y esa vela, esa ruptura con vela de fuerza y claro volumen y haga un retesteo y ahí sí empiece de nuevo una dirección. Es la única manera donde yo podría entrar. Yo al conocer el contexto, al conocer mi estrategia, mi tipo operativa, entonces ya sé que cada vez que el mercado está en estas áreas, voy a evitar operar sí o sí. Entonces, ¿cuál es la solución? Espera confirmaciones, deja que el stop respire y analiza el volumen y el lenguaje del precio. Entonces, ¿cómo operar? Bueno, esto ya es a consideración. Hay muchos que les gusta operar estas zonas. Yo quizás qué recomendaciones daría, cómo operar estas zonas o esperar rechazos. Cuando tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Y 1, 2, 3 soportes, 4, esperar primero que haya un quinto o un tercero que genere un mechazo de toma de liquidez que barra primero estos loss y una vez esté seguro que ese sea el mechazo, entonces ahí es donde busca entonces una vela fuerte con un retorno claro y el stop por debajo de esa mecha, ¿sí? Y target a la otra punta. Ese sería como por ejemplo una estrategia. Pero ya eso, ya hablar de ese tipo de estrategias, pues ya sería en otro video. Aquí lo que yo quiero dejar claro es que estas zonas son demasiado riesgosas, demasiado peligrosas, por eso hay que tener una buena gestión emocional, porque en las zonas laterales es donde más se pone a prueba la psicología del trading, del trader. Ayudado a muchos traders que me dicen, James, venía operando súper bien, venía ganando, pero llegó un momento donde empecé a perder, y claro, vamos a analizar el gráfico en lo técnico y nos damos cuenta de que seguían operando con la lógica de un mercado en tendencia, con esa misma lógica llegaban y operaban un mercado lateral cuando son dos conceptos y contextos totalmente diferentes. Por eso se habla de tener claro el contexto. A veces yo me he dado cuenta de que los errores ni siquiera tienen que ver tanto con lo psicológico, sino también con lo técnico. Por eso en nuestros entrenamientos de psicología de trading trato de combinar lo técnico con lo psicológico porque realmente hay muchos vacíos en ese aspecto. Entonces, si sientes urgencia, no entres. Si te frustras por las mechas, pausas, no entres. Espera que el mercado esté más claro. Documenta cada operación, porque la emoción es parte también del análisis. Y te hago un llamado, ¿sí?, a la acción. Hoy aprendiste a reconocer el famoso código de barra, las zonas donde
la mayoría pierde, pero donde los profesionales se están posicionando. Así que si quieres que te enseñe cómo convertir estas zonas en oportunidades consistentes, déjame un comentario o suscríbete a nuestro canal. También te invito para que vayas a nuestro canal de Telegram, que está en el link de YouTube y en el próximo video y también cómo aprender a anticipar rupturas reales antes de que sucedan. Es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y mucha dedicación en el mercado. Así que si este video te gustó, déjame un like y un comentario. Quiero saber tu opinión, queremos mejorar. Y pues la idea es darte contenido de alto valor. Y si quieres conocer más a fondo nuestros entrenamientos, qué es lo que hacemos, te dejamos nuestro link para que preguntes por nuestro entrenamiento avanzado de Psycho Trading Master, que es una combinación entre lo psicológico y lo técnico, para que realmente tengas un control tanto de lo emocional y una claridad en el sistema y en la parte técnica. Así que muchas bendiciones.